si lo que hice estaba bien o cómo hacerlo en uno, por ejemplo. Indíqueme cuál es para ver cuál tiene ahí. Usted me dicta. Ya los de la semana pasada era el 20 y el 22. Que ahí, el 20 llegué a una cosa, pero en el 22. Sí, pero díctame los ejemplos para ver, porque no tengo Ya aquí. el 20 Ajá, dice el límite cuando x tiende al infinito. ajá. Dice t menos t raíz de t Entonces aquí o es T. x. Si x mejor X, le cambio ahí x menos raíz de por, o sea, no, x menos x ya va. X menos, x por raíz de x. Y eso partido en 2x elevado a 3 medios más 3x menos 5. Ese era, ok, bueno, ponga que no atención. sé si lo hice bien. Ya. Ajá. Resulta que cuando usted tiene aquí que el límite tiende el valor de X a infinito, aquí la expresión de arriba, si nosotros vemos, aquí se está escribiendo esto como infinito menos infinito, porque al tener infinito, todo esto es infinito. Y abajo el denominador también tengo la forma acá, infinito, porque la suma de términos, cuando x tiende a infinito, yo lo puedo escribir como infinito. Pero cuando yo tengo la diferencia de términos, el x tiende a infinito y el x por el raíz de x tiende a infinito. Pero esta expresión que está aquí es una indeterminación. Y esas indeterminaciones hay que romperlas de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué se sugiere en todo caso aquí? Que se multiplique aquí por la conjugada de esto. Entonces ustedes deben haber escrito x cuando tiende a infinito, de x menos x raíz de x, todo dividido entre 2x elevado a la 3 medios más 3x menos 5, ¿cierto? Entonces usted aquí abre un paréntesis, pasa una línea de fracción, abre un paréntesis y escribe el conjugado de este. El conjugado de este, si aquí es menos, aquí va a ser más, y escribe la raíz de x. Y aquí va a ser x y escribe más la raíz de x. De esta manera que lo que tiene aquí sea igual. Se va a la parte de abajo, vuelve a escribir límite, cuando x tiende a infinito. Si nosotros vemos lo que está en paréntesis acá y lo que está en paréntesis acá, este término igual a este término igual a este, aquí tengo más y aquí tengo menos. Quiere decir de que yo escribo una línea de fracción y digo, va a ser el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y lo de abajo queda igual. Cuando yo digo que queda igual es porque yo puedo escribir 2x elevado a la 3 medios más 3x menos 5 y todo eso sigue multiplicando a x más x raíz de x. Al quitar los paréntesis en la parte de arriba le queda límite cuando x tiende a infinito. Aquí le queda x cuadrado. Al cancelar este con la raíz le queda x cuadrado. Por x le queda x al cubo. Y todo esto va a quedar dividido entre 2x al cubo, a la 3 medio más 3x menos 5. Y todo eso que multiplica a x por x más raíz de x. Ahora, indudablemente, cuando nosotros vamos a sacar la cuenta en esta expresión, volvemos a ver que si x tiende a infinito, esta expresión sigue tendiendo a infinito. Y aquí yo tengo suma de términos y esto es infinito. Suma de términos y esto es infinito. Ahora, si nosotros lo vemos en perspectiva, yo puedo sacar factor común aquí arriba. Quiere decir que yo puedo decir aquí el límite x factor común al cuadrado que multiplica a 1 menos x elevado a la 1. Todo eso dividido entre 2x elevado a la 3 medios. Y aquí me queda más 3x menos 5. Y todo esto por x raíz
de x, cuando x tiende a infinito. Voy a hacer una pregunta. ¿Era así x menos x raíz de x? Aquí. ¿Está joven? Ah, cuénteme. Aquí era así esta expresión. Porque fíjese que si nosotros hacemos que x tiende a infinito, aquí como que se sigue comportando esto de manera indeterminada. Pero hay una forma de verlo de otra manera. Porque fíjense acá. Resulta que este término que yo tengo acá, lo voy a volver a escribir aquí abajo. Y digo límite cuando x tiende a infinito, paso mi línea de fracción. Este término es x, este es x y este es x a la 1 medio. Este es x, este es x y este es x a la 1 medio. Y en la parte de abajo yo tengo 2x a la 3 medio. Y a ese término yo le sumo más 3x menos 5. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que aquí esto se sigue comportando de la misma manera. Es decir, que el hecho de haber racionalizado aquí, multiplicado por la conjugada, no me ha llevado a nada. Pero cuando estoy aquí, que yo transformé el x que estaba en la raíz, el x a la 1 medio, yo puedo visualizar aquí que esto es el límite cuando x tiende a infinito de x menos x. Como aquí hay 1, yo le sumo 1 medio, esto me da 3 medios. Y aquí todo esto queda dividido en 2x. Este que está aquí es 3 medios. Disculpen, vamos a arreglarlo. Este que está aquí está elevado a la 3 medios. Aquí me queda más el 3x menos el 5. Voy a arreglar este también que se ve feo. Y aquí tengo una x. Entonces vamos a utilizar lo que yo les dije la última vez de esta expresión. ¿Qué exponente tiene esta x? Tiene exponente o potencia 1. Y cuando yo digo 3 a la 1 medio, ¿qué exponente tiene este? 3 medios. Y resulta que 3 medios es mayor que 1. Por 3 medios es 1.5. Es decir, que yo puedo dividir cada uno de los términos que yo tengo descritos aquí entre x a la 3 medios. Entonces usted escribe por acá, esto es el límite cuando x tiende a infinito de el primer término dividido entre x a la 3 medios. Entonces sería x dividido entre x a la 3 medios. Menos el segundo término que tengo yo acá, que es x a la 3 medios dividido entre x a la 3 medios. Sobre 2x a la 3 medios dividido entre x a la 3 medios. Después me viene el más. Sería 3x sobre x a la 3 medios. Y después me viene el menos 5. Perdón, que se me quedó pegado esto aquí. Después viene el 5 sobre x elevado a la 3 medios. Si nosotros vemos, aquí yo puedo simplificar esto. Aquí yo puedo simplificar esto. Pero cuando yo saco las cuentas aquí, yo tengo aquí 1 y tengo 3 medios. Es decir, que si yo tengo 1 y yo le resto 3 medios, el resultado de esto me queda menos 1 medio. Es decir, que a la final, aquí este término, me queda límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 1 medio. Menos, aquí me quedó 1. En la parte del denominador de aquí abajo me quedó, este canceló con este, me quedó 2. Este, como es potencia 1 y este potencia 3 medios, me quedó 3 partido entre x a la 1 medio. Y finalmente me queda menos 5 sobre x a la 3 medios. Si x tiende a infinito, esto que está aquí va a tender a 0.
Esto va a tender a 1, esto va a tender a 2, esto va a tender a 0, este va a tender a 0 porque es 5 sobre un valor muy grande. Entonces, ¿cuánto nos dio como resultado la parte de arriba cuando yo simplifiqué? Aquí nos dio 1. Y en el denominador, ¿cuánto nos dio? 2. Y esta es la respuesta del límite. Deme el otro ejercicio para ver. Joven. Este es el ejercicio 20 que me dijo. Deme el otro. Ajá, ¿quién era el que me había enviado el ejercicio? ¿Andrés o había sido Cristian? Ah, ya está el número 20. ¿Cuál era el problema que había en otro ejercicio? Si me lo dan. Profe, ¿me escuché? Sí, ya lo escuché. Ah, deme el otro. 22 dice el límite cuando x va al infinito. Límite cuando x va al infinito. Ah, Sí, x cuadrado dividido en la raíz de x elevado a 4 más 1. Ese. este ya se dio cuenta que darle un medio, ¿verdad? Sí, es que en el principio yo lo hice igual que usted, así Sí, dividiéndolo por el x con el factor más alto, ya. pero la raíz no la pasé a un medio. Ah, ok. Tiene que Entonces me pasarlo un medio quedó, para que quede todo. Bueno, lo mismo se hace aquí, porque fíjese, ¿no? Si x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y esto tiende a infinito, y eso es una indeterminación. Entonces usted dice acá, ¿de qué manera lo puedo yo simplificar? Fíjense una cosa. Yo les había dicho a ustedes que cuando ustedes tenían expresiones como esta, ustedes podían escribir aquí el x al cuadrado. Déjenme escribir bien este infinito acá. Y este que está aquí, ustedes podían eliminar, olvidarse del término que acompañaba a la mayor potencia. Es decir, que cuando ustedes tienen esto aquí, ustedes pueden escribir aquí que esto es la raíz de x a la 4. Ah, pero eso lo puedo escribir yo como el límite cuando x tiende a 8 de x al cuadrado. ¿Y esto cómo se escribe? Como x a la 4 partido en 2. Quiere decir que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado. 4 entre 2 me da x a la 2. Simplifica, simplifica. ¿Y cuánto le da el límite? 1. Y eso es todo lo que hay que hacer. ya, profe. ¿Estamos? Y usted puede hacer un ejercicio, pero en vez de que tiendan al infinito, tiendan a un número, una constante, con otro. Es que no, ¿Cómo, como que en cómo que eso, no? ¿ah? Ah, explíqueme. Cuando x tiende a alguna constante, como a un número o algo así, como los que Sí, vaya a poner mañana. sí, también puede ser así, pero es que O usted vamos a tiene ver que... solo los que van al infinito mañana. No, no, también van cuando van a números, porque se puede Ah, presentar ya. el caso que usted tenga, por ejemplo, lo que pasa es que no tengo aquí la lista de ejercicios que yo le di, que usted tenga el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2, entonces de pronto usted tenga aquí x menos 2, y aquí usted tenga, por ejemplo, 4 menos, perdón, tenga, por ejemplo, 2 menos la raíz de 4. No, así no. Vamos a ver de qué manera lo puedo escribir aquí. Que tenga 1 sobre 2 y aquí tenga, por ejemplo, la raíz de 2x menos 2.
Si usted hace que x tienda a 2, esto que está acá por sustitución directa le queda que es la raíz de 4. Por sustitución directa, como es constante, es 2. Por sustitución directa es 2 y esta es 2. La raíz de 4 es 2, esto es 2, 2 menos 2 es 0, 2 menos 2 es 0 y aquí tiene una indeterminación y hay que romperla. Ah, pero aquí sí puede multiplicar por la conjugada, ¿cierto? O si usted prefiere puede dividir entre el x de mayor potencia, pero el x de mayor potencia se hace cuando esto tiende a infinito. Así que aquí usted tiene que aplicar sí o sí la multiplicación por la conjugada. Es decir, la raíz de 2x menos 2, que va a multiplicar a la raíz de 2x más 2, y todo eso dividido entre x menos 2, que multiplica la raíz de 2x más 2. Cuando ya usted está aquí, usted se da cuenta que aquí y aquí tiene suma por su diferencia y lo puede cambiar por diferencia de cuadrado. Quiere decir que aquí tiene límite cuando x tiende a 2 de la raíz de 2x elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre x menos 2 que multiplica a la raíz de 2x más 2. Sacando las cuentas, aquí me va a quedar que esto es el límite cuando x tiende a 2. Esto cancela raíz y me queda 2x, y esto aquí me queda 4. Y aquí dividido entre x menos 2 que multiplica por la raíz de 2x más 2. Cuando está aquí, usted dice, bueno, yo voy a sacar factor común. Entonces, al sacar factor común le queda límite cuando x tiende a 2, 2 factor común de x menos 2, porque 2 por x es 2x y 2 por 2 me da 4. Sobre x menos 2 que multiplica a la raíz de 2x más 2. Esto cancela con esto y finalmente lo que le está quedando aquí es que esto es igual al límite cuando x tiende a 2. Arriba le quedó 2, abajo le quedó la raíz de 2x más 2. Y al hacer sustitución directa, cuando x tiende a 2, esto es una constante, queda la constante. Y si x tiende a 2 aquí, en esta expresión, te queda 2 por 2, 4, raíz de 4 es 2, y 2 más 2 es 4, es decir que es 2 sobre 4, y al simplificar es un medio. Entonces, cuando a usted le aparezcan números que aparezcan que le den determinaciones, usted multiplica por la conjugada. Si le aparece infinito, indudablemente que usted puede utilizar conjugada o ponerse a dividir entre los mayores términos que tenga el exponente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y voy a hacer un ejemplo cuando no existe el límite o cuando es indeterminado? O sea, no es indeterminado, cuando no existe, cuando... Cuando no existe, claro, usted puede Ahí tener, por tiene que ejemplo, comprobarlo como por izquierda y por derecha, o se puede hacer al tiro de una. hay que ver, por ejemplo, usted tiene límite cuando x tiende a 2 y voy a escribir aquí 1 sobre x menos 2. Y yo vengo y le pregunto, si x tiende a 2, arriba tiende a 1 y abajo tiende a 2 menos 2, quiere decir que eso es 1 sobre 0 y eso que está aquí yo no sé qué me da, porque puede ser infinito positivo o puede ser infinito negativo. En todo caso, si da infinito o infinito, esto no existe. Para poder hacer esto, entonces usted dice, yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 sobre x sobre 2. A ver qué me da. Yo sé que cuando yo tengo 1 sobre c y yo me voy a 2 por la derecha, uno viene y analiza, sin ver la gráfica. Entonces uno dice, bueno, yo tengo una recta real. En la recta real yo puedo ubicar el número 2. Y resulta que la derecha del número 2 es esta. Cuando yo digo 2 por la derecha es porque estoy tomando valores que están a la derecha. Quiere decir que si yo estoy tomando valores que están a la derecha, esto que está aquí siempre va a ser positivo. Porque si tomo 3, que está acá, eso va a ser positivo. Si tomo 4, va a ser positivo. Es decir, que si yo me acerco a 2 por la derecha, siempre el valor de 2 va a ser mayor por la derecha que el 2 que tengo aquí. Es decir, que al hacer esto entre esto me da más infinito. Pero en cambio, cuando usted tiene el límite y x tiende a 2 por la izquierda de 1 sobre x menos 2, usted hace el mismo referencial. Hace una recta real, ya va. Hace una recta real,
usted ubica el 2 y dice, ah, ok, el 2 está aquí. Quiere decir que yo ahora me voy a acercar por la izquierda. Quiere decir que los valores que son menores que 2 se están acercando por aquí, el 2 por la izquierda. Pero si yo me acerco por aquí, cualquier valor antes del 2 es menor que 2. Quiere decir que si esto es menor que 2, esto le va a dar negativo. Entonces aquí esto le da menos infinito. Conclusión, como uno le da más infinito y el otro le dio menos infinito, conclusión de esto, no existe. Entonces así también le puede salir. Profe, pero en ese caso, si hubiese reemplazado arriba, por ejemplo, ¿puedo llegar a reemplazar por un 3 y hacerla como era el 2 por la derecha? Y a la derecha está el 3 y le pongo 3 menos 2, le queda 1 y sería igual a 1, o no se puede. No, porque usted tiene que hacerlo lo más cercano a 2. Yo lo que estoy viendo Mm, aquí, esto es simplemente para ver los signos. ¿Por qué? ya. Porque resulta que en el denominador, cuando usted tiene el denominador el x menos 2, si usted toma valores que están aquí, cualquier valor cuando usted se acerque al 2, por ejemplo, un valor muy cerca al 2, 2,0000, puntos suspensivos, 000, y al final pongo 1. Si yo a esto yo le resto 2, al restar esto menos esto, eso siempre va a ser positivo. Quiere decir que cuando yo me estoy acercando por las 2, 1 entre 0, eso se va al infinito. Una forma de poder visualizar eso es que usted diga, bueno, yo voy a hacer una gráfica para poder comprobar lo que está diciendo el profesor. Entonces yo vengo y comparto con usted una hojita en GeoGebra. Yo no sé qué le pasa hoy al computador que no me quiere compartir las hojas. Bueno, pero sin embargo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que cuando, bueno, vamos a tener que volver acá, que cuando usted va a graficar la expresión f de x igual a 1 sobre x menos 2, resulta que x igual a 2 va a ser una asíntota vertical. Entonces usted hace su gráfica y dice, tengo un sistema referencial aquí, tengo un sistema referencial aquí, lo identifico y digo, este es la variable y, esta es la variable x, y yo voy a hacer la gráfica para valores que están muy cerca de 2. Entonces, cuando uno hace la gráfica de esa expresión, se da cuenta que cuando yo empiezo a graficar aquí, ya va que me está... Cuando yo empiezo a graficar aquí, la gráfica de la función hace esto. Sube, 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 y se va para acá al más infinito. Pero cuando yo hago la gráfica por la izquierda del 2, la función hace esto, y baja. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que esta recta que está aquí es la recta asintótica y nunca la va a tocar. Profe, no se ve su pantalla. ¿No se ve en mi pantalla? No. Ah, caramba. ¿Y ahora? Sí, ahí sí. Ok, Ahora sí se entonces ve todo aquí lo lo que que dice. está diciendo es que usted tiene la función, mírela, esta que está aquí. Y si usted la grafica, cuando yo me estoy acercando al 2, aquí usted va a tener una asíntota. Y es una asíntota vertical. Por supuesto, usted también va a tener una asíntota, que es la asíntota de qué tipo? Horizontal. Entonces le puede salir un problema donde usted le den una función y le pregunten cuáles son las asíntotas. Y usted simplemente tenga que hacer el gráfico, sacar las cuentas y verificar. O le puede salir un Profe, voy a límite. sacar la asíntota. Tengo que reemplazar por el límite que me están dando y ver si me da como, Como indeterminado, sí. sí, por un lado más infinito, por el otro menos infinito. Claro, o ver simplemente aquí de que esto no existe. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces en esencia, ustedes son los... Para ver. ¿De qué rama es usted? ¿Qué De sección? ingeniería en construcción, pero ¿cómo que rama? Ah, ya, los de construcción presentan mañana. Sí, mañana tenemos la prueba.
Sí, entonces, ¿qué va a haber? Puro límite, donde yo les voy a preguntar, qué sé yo les puedo preguntar uno así como este. Si yo le doy este límite, ¿cuánto es el límite por la derecha y cuánto vale el límite por la izquierda? Entonces ustedes van a tener que hacer el cálculo y colocar más infinito, menos infinito. Y de pronto le puedo preguntar, si yo le doy esta función, ¿cuál es su asíntota? Le doy varias opciones y usted la va a escoger. O la tiene que calcular y la tiene que escribir. ¿Ya? Sí, profe, la prueba va a ser... ¿voy a poder volver a las preguntas anteriores o solo puedo avanzar? Solo puede avanzar el sistema, no me permite hacer más nada. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Pues jóvenes, resulta y acontece, voy a tomar una hoja nueva y la vamos a colocar por aquí. Resulta que nosotros tenemos que ir volando con lo que son las derivadas. Miren, lo más importante aquí en el cálculo 1 son las derivadas. Así que yo voy a obviar ciertas cosas y a trabajar con lo más esencial que necesito yo aquí. Entonces la situación es la siguiente. Derivadas. Voy a dar una definición. Esa definición dice lo siguiente. La derivada de una función f en un número x igual a se denota, y lo voy a escribir entre comillas, como f' aplicado a. Este apóstrofe va a ser f'. Y cada vez que yo diga f' es la derivada de la función evaluada en a. Pero la derivada de la función f' evaluada en a no va a ser nada más que el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a sumándole h, menos la función evaluada en a todo dividido entre h. Y esta es, como quien dice, la fórmula por definición para hallar la derivada de la función en un punto. Esto que yo tengo acá tiene otra forma de escribirse. Y la otra forma de escribirse es que es la derivada de la función en a, yo la puedo calcular como el límite cuando x se acerca a de la función en x menos la función en a, todo dividido entre x menos a. Y esto que yo tengo acá, que estoy encerrando en azul, esto y esto es lo mismo. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí una función y me dicen, dada la función polinómica x igual a x al cuadrado menos 8x más 9, yo quiero saber cuánto vale la derivada de la función en a. ¿Ok? Recuerden que a puede ser un número que pertenece a los reales. Entonces yo digo, bueno, f' de a por la fórmula que acabamos de hacer es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a le sumo h, le resto fa y lo divido por h. Pero como a mí me están diciendo que la función es esta, yo tengo que decir aquí que esto es el límite cuando h tiende a 0 de donde está la x, escribo a más h. Entonces yo digo a más h elevado al cuadrado menos, ahora viene 8. 8 que multiplica x, pero x lo voy a sustituir por a más h.
Después viene el 9. Ahora, todo eso yo le tengo que restar la función evaluada en A. Es decir, voy a abrir aquí un paréntesis y a decir A elevado al cuadrado, que sería este, menos 8A, que sería este, más 9. Cierro y todo eso lo divido por H. Voy a escribir un poquitico más acá para que me alcance. Quiere decir que este es el límite cuando H tiende a 0. Yo paso una línea de fracción. Puedo desarrollar aquí y decir que esto es A al cuadrado más 2 veces A por H más H al cuadrado menos 8A menos 8H más 9 menos A cuadrado más 8A menos 9. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más y menos por más me da menos. Todo Profe, es un dividido. 4, no es un 9. ¿Dónde? El 9 que puso al final es un 4. Que se confundió me tinca como lo escribió arriba. Pero es un 4. Déjeme ver. No es la función. No, la función Sí. es x cuadrado menos 8 más 9. Y aquí que escribí, Ah, no, un 4 el de arriba. está bien. Ahí está Ah, un que 9, pensé está un que era un 9. 4. No, un 9, un 9. Ah, ya. Ok. Entonces aquí usted dice, bueno, ¿qué puedo simplificar yo aquí? Y observa y dice, este lo puedo simplificar con este. Y sigue buscando, ¿qué más puedo simplificar? Este lo puedo simplificar con este. ¿Qué más puedo simplificar? Este lo puedo simplificar con este. Quiere decir que a la final le va a quedar que la derivada de la función evaluada en A es el límite cuando h tiende a 0. Entonces le queda 2AH, que es este, más h cuadrado, que es este. Después, ¿qué me queda? Menos 8h, que es este. Y todo esto dividido por h. Ya cuando yo estoy en esta parte, yo le voy a aplicar el límite. Pero primero yo puedo factorizar. Porque si nosotros vemos aquí hay h, aquí hay h, aquí hay h, aquí hay h. Es decir, que puedo simplificar esta h con esta misma h, como que está dividiendo a cada uno, me simplifica y me queda uno y este se simplifica. Quiere decir que f derivado en a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó aquí? 2a. ¿Qué me quedó aquí? H. ¿Y qué me quedó aquí? Menos 8. Ahora, si el límite tiende a 0, como aquí tengo 2a y no hay h, me queda 2a. Y si el límite tiende a 0, como aquí es h, me queda 0. Y con h me queda 8. Es decir, que el resultado final es 2a menos 8. Y ese es el valor de la función. Ustedes dirán, profesor, ¿y para qué sirve en todo caso esta expresión? ¿Qué significa geométricamente? Significa que si yo, por ejemplo, yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado, nosotros sabemos que esto es una parábola. Si yo busco un punto de la parábola, yo puedo decir que si x vale 1, cuando yo sustituyo el 1 aquí, quiere decir que f en 1 vale 1. De esto yo consigo un par ordenado, y el par ordenado es que x vale 1 y la imagen me da 1. Entonces yo quiero encontrar la recta tangente a la parábola en el punto común 1, 1. ¿Por qué? Porque la recta tangente va a tener la particularidad de que va a cortar a la curva en un solo punto. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿cómo es entonces esto? Entonces uno viene y dice, yo voy a calcular la derivada de la función en el punto 1. Pero resulta que hay dos fórmulas para hacerlo. La que está en rojo y la que está en azul. Voy a utilizar la que está en azul. Entonces la que está en azul dice que yo tengo que calcular el límite
cuando x se acerca a 1 de la función f de x menos la función f de 1 sobre x menos 1. Donde en todo caso aquí, fíjense, x tiende a 1 y aquí el x tiende a a. Quiere decir que a es el 1. Si yo voy a sustituir por la función, resulta que la función que a mí me están dando es f de x igual a x al cuadrado, que es la parábola. Entonces me queda aquí que esto es el límite, cuando x tiende a 1, la función, la parábola. La función evaluada en 1, 1 al cuadrado. Y abajo x menos 1. Si yo le aplico cuando x tiende a 1, aquí esto me queda 0 sobre 0, eso es una indeterminación. Pero eso lo puedo romper y decir yo límite cuando x tiende a 1. Como esto es x cuadrado menos 1 cuadrado, eso es lo mismo que x más 1, x menos 1 sobre x menos 1. Yo puedo simplificar estos dos y lo que me queda es esto. Y si x tiende a 1, 1 más 1 me da como resultado a mí en esta expresión 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la función derivada evaluada en 2 vale 2. Pues resulta que este valor que está aquí geométricamente para nosotros va a ser la pendiente de la recta tangente que estamos buscando. Y nosotros sabemos que Profe, la... Ajá. es que más arriba no entendí por qué le da... O sea, los puntos, caché que usted reemplazó x por 1 y ahí le daba que si x igual a 1, la función da 1. Pero Sí. después cuando llega a la tangente y le hace la derivada evaluada en 1, ¿por qué al final le puso que la evaluó en 2 y le dio 2? ¿Cómo que le evalúa en 2? Que al final le puso el resultado. Ah, ya, porque al Eso, simplificar la aquí, derivada de ¿qué le quedó aquí? x más 1. Y Y ahí si me dio el x tiende a resultado 2, 1, 2. pero ¿por qué le puso la f prima de Ah, 2 ya, 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 igual? ya. No, no, ahí me equivoqué yo, ya. Ah, Ya, ya, ahí me equivoqué, no. Ahí es este valor. Vamos a colocar aquí. Perfecto. Quiere decir que la función evaluada en 1 me da esto. Y esta es la pendiente. Ustedes deben recordar por media que la pendiente se escribe como esto. Ahora hay dos ecuaciones de la recta. Está esta. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Y está la otra que es y igual a mx más b. Estas dos formas de la recta es equivalente. Pero resulta que nosotros vamos a utilizar es esta que está aquí, que es la que se denomina forma punto pendiente. Y ustedes dirán, ajá, profesor, ya tengo m. Este número 2 lo voy a meter aquí. Pero no sé quién es x sub 0 y sub 0. Si lo saben, porque si ustedes tienen el punto 1 que ustedes consiguieron, ustedes pueden decir de que x sub 0 vale 1 y que y sub 0, que es la segunda coordenada, vale 1. Entonces, estos valores también se van a reemplazar aquí. Al reemplazarlo, ¿cómo me queda? Y menos 1 es igual a 2, que es el valor que multiplica a x menos 1. Al sacar las cuentas, la voy a hacer por acá, y menos 1 es igual 2 por x y 2 por 1. Me queda que es 2x menos 1. Este 1 le escribo lo opuesto aquí. Quiere decir que y va a ser igual a 2x menos 1 más 1. Y si nosotros sacamos la cuenta, al simplificar esto me queda 2x. ¿Y qué es esto? Esto que está aquí es la recta tangente a la parábola en el punto 1, 1. Geométricamente, más o menos esto sería lo siguiente. Que si yo, por ejemplo, tengo el eje Y y tengo el eje X, y yo voy a graficar la parábola. En el punto 0, 0 vale 0. Cada dos rayitas es 1. Quiere decir que aquí es 1 menos 1 y aquí es 1. Quiere decir que la parábola va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Pero si yo tengo 2 y menos 2, el resultado es 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la imagen de la parábola va a estar aquí
y la otra imagen de la parábola va a estar aquí. Entonces yo puedo trazar la curva de la parábola aproximadamente por aquí. Y la otra parte de la sección de la parábola aproximadamente por aquí. Y resulta que este punto que yo estoy consiguiendo aquí, ese es el punto 1, 1. Quiere decir que por aquí va a pasar una recta. Y la recta que está pasando por aquí, que toca a la parábola precisamente en este punto, esta es la recta tangente. Y esa recta tangente es esta que nosotros hallamos aquí. Y esta es la parábola igual a x al cuadrado. Entonces, para eso se hacen geométricamente las representaciones de la derivada. Es decir, para que no lo Profe, olviden. ¿puede repasar de nuevo lo que hizo? Que lo estaba escuchando y no escribí nada, entonces así lo escribo mientras lo explica. Ok. Aquí lo que estoy diciendo yo. No, pero más arribita, por favor. Ok. De aquí, de ahí, de Lo ahí, de primero ahí. que ustedes tienen una función, que es una parábola. Pudo haber sido otra curva. Entonces, el problema le dice, encuentre una recta tangente a la parábola. Si no le dan algún punto, ustedes lo hallan y dicen, bueno, la parábola es un polinomio, yo le puedo sustituir 1. Al sustituir 1 le queda que f1 y obtienen este que es un par ordenado. Este punto 1, 1 pertenece a la parábola. Como ustedes van a encontrar la recta tangente debe pasar tocando la parábola en un punto, en el mismo punto. Es decir, que lo único que tienen en común la parábola y la recta que ustedes van a hallar es el punto 1, 1. Es decir, que el punto 1, 1 también debe satisfacer a la recta. Nos vamos a la ecuación y resulta que utilicé esta ecuación que está aquí, que es la segunda ecuación, esta que está aquí. Ustedes preguntarán, ¿puedo usar la primera? También se puede hacer la primera. Pero como ya utilizamos la primera, le estoy mostrando cómo se hace la segunda. Aquí es la función, la sustituyen igual. Aquí es la función evaluada en 1 y abajo x menos 1. Aquí transforman en diferencia de cuadrado, cancelan, evalúan en 1 y hallan el 2. Pero resulta que este valor que está aquí, por definición, es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente nosotros la conocemos por media, que siempre se llama m. Entonces yo tengo que sustituir esto en esta ecuación que está encerrada en verde, que es la ecuación de la recta tangente en la forma punto pendiente. ¿Por qué se llama punto pendiente? Porque yo necesito un punto, que es el que me dieron acá, y necesito la pendiente, que fue la que calculé. Haciendo las sustituciones, el y por 1 y el x por 1, saco las cuentas y obtengo esto. ¿Y qué representa esto? La recta tangente a la curva que pasa por ese punto. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, aparte de esto, nosotros vamos a ver otra cosa que se llama las razones de cambio. Las voy a anotar. La teoría de esto, pero eso lo vamos a trabajar después, porque yo necesito avanzar un poco más. Por ejemplo, si yo estoy en un sistema referencial de una unidad, de una dimensión, y yo coloco que aquí este es x1 y que aquí este es x2 y que, por ejemplo, aquí está el 0, yo sé que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es x1, pero la distancia que hay desde aquí hasta aquí es x2. Quiere decir que si yo tomo x2, que es todo esto, y yo le resto x1, que es todo esto que está aquí, me va a dar este pedacito que está aquí. Y ese pedacito que está aquí yo lo voy a llamar delta x. Y eso va a ser un incremento. ¿Ok? Ese incremento es el que yo necesito para de x1 llegar a x2. Este vale delta x. Este vale x2 y este vale x1. Si yo hago lo propio ahora en el eje Y, por ejemplo, yo vengo y dibujo
un eje Y aquí. Yo vengo y digo, ubico el 0 por aquí, ubico por aquí el I sub 1 y ubico por acá el I sub 2. Yo sé que desde aquí hasta aquí, todo esto vale 2. Yo sé que desde aquí hasta aquí, todo esto vale I sub 1. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito que está aquí va a valer para nosotros delta I. Quiere decir que si yo lo voy a escribir, I sub 2 menos I sub 1 es para nosotros el delta I. Es decir, tengo un incremento que yo puedo escribir acá y tengo un incremento que yo puedo escribir acá en ambos ejes. Pero si yo ahora de delta I, que es esto, y lo divido entre delta X, que es esto, yo voy a obtener algo que nosotros ya conocemos, que es simplemente f de x2 menos f de x1, todo dividido entre x2 menos x1. Y esto que está acá es como uno calcula la pendiente de una recta. Pero esto nosotros lo vamos a denominar simple y sencillamente razón de cambio de Y respecto de X. Si yo quiero saber ahora la razón de cambio instantánea, como la que se usa en física, como velocidad instantánea, yo escribo razón de cambio instantáneo. Y esa razón de cambio instantáneo no es nada más que aplicarle el límite cuando delta X se hace muy pequeño del cociente delta Y sobre delta X. Este cociente que nosotros conseguimos acá. Es decir, que cuando yo le aplico a la razón de cambio de Y respecto de X el límite, la razón ahora se va a llamar razón de cambio instantáneo. Y eso no es nada más que escribir el límite cuando el x2 se está acercando a x1, para escribirlo de la otra forma, de la función f de x2 menos la función f de x1 dividido entre x2 menos x1. Esto es la fórmula para trabajar la razón de cambio instantáneo. Entonces, como conclusión de todo esto, nosotros podemos decir que f' evaluado en A es la razón de cambio instantáneo de I igual a f de x respecto de x cuando x es igual a A. Y esta también es como una conclusión de lo que nosotros hacemos. Es decir, que cada vez que nosotros estamos calculando la derivada de una función en un punto, estamos calculando la razón de cambio instantáneo. Los ejercicios de esta parte los voy a dejar para lo último, porque yo necesito ir avanzando un poco más en otras estructuras. ¿Ok? Profe, pero déjale ahí un poquito a escribir eso. ¿Le subo o lo dejo ahí? No, ahí mismo. Ok. Ok. Con esto, nosotros ahora podemos llegar a la parte más primordial que dice la derivada como una función. Y esto lo voy a subrayar en rojo y también lo voy a subrayar en azul. Para mí es lo más importante. Entonces,
Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que la variable A, que es un número, se reemplaza por X. Entonces, la función derivada en X va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f en x más h menos f de x, todo dividido por h. Y esta es la parte más importante para nosotros estudiar las derivadas. Por supuesto que esto es la forma usual de calcular la derivada por definición. Y a mí no me gusta trabajarlo mucho así, pero se las voy a explicar. ¿Por qué? Porque yo siempre la pido. Vamos a suponer que yo tengo un ejemplo y le digo el siguiente. Si yo tengo una función f de x que es igual a x a la 3, yo vengo y les digo encontrar una fórmula para la función f derivada y evaluada en x. Entonces ustedes dirían, ajá, ¿cómo se hace esto? Ya sabemos que la función f de x es igual a x a la 3. Como yo quiero hallar la derivada de la función, ustedes dicen f' de x igual al límite. Entonces ustedes dicen, ¿qué voy a utilizar? ¿H o X? Cualquiera de las dos, pero aquí nos vamos a acostumbrar a trabajar con el H. Cuando H tiende a 0, de f evaluado en X más H, menos f en X, y todo dividido por H. Fíjense que esta fórmula no hay que estudiársela mucho porque uno la puede aprender rápidamente. Así que esto lo puedo escribir yo igual como el límite cuando h tiende a 0, porque si esto tiende a 0, la diferencia de ellos dos es muy chiquitita. Entonces aquí yo voy a escribir que al evaluar aquí esto es x más h elevado a la 3 menos la función x a la 3 y todo dividido por h. Sacamos las cuentas abajo. Me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de... Esto es un desarrollo cúbico. Los desarrollos cúbicos son así. Cubo del primero más triple producto del primero rebajado en 1 por el segundo en 1 más el triple del primero rebajado en una unidad más, pero el segundo aumentado en otra unidad, más el segundo elevado a la 3, menos x elevado a la 3. Y todo esto dividido por h. Igual. Cuando yo estoy aquí, yo puedo observar que puedo simplificar algunos términos. Por ejemplo, este término y este término. Como no hay más términos que simplificar, yo escribo 3x al cuadrado h. No tengo por qué escribir el 1. Más 3xh al cuadrado. Más h al cubo. Y todo eso partido entre el valor de h. Una forma de que ustedes no se equivoquen aquí cuando simplifiquen, es decir, voy a sacar h factor común y digo 3x al cuadrado. Como lo saqué, no lo escribo. Más 3x al cuadrado h. ¿Por qué? Porque h por h me da h cuadrado. Más h al cuadrado, porque h al cuadrado por h me da h al cubo. Y todo esto partido entre h. Aquí puedo simplificar y me está quedando aquí
que este término es de la forma límite cuando h tiende a 0, me quedó 3x al cuadrado más 3 al cuadrado h más h al cuadrado. Y si h tiende a 0, vamos a hacerlo aquí, f', qué horrible, f' de x va a ser igual. Voy a aplicar el límite. Como aquí no hay h, se comporta como constante y me queda 3x al cuadrado. Como aquí está h tiende a 0, esto me da 0. Y como esto es h que tiende a 0, esto tiende a 0. Quiere decir que esto que está acá es la función derivada. Es decir, la función original es f de x igual a x al cubo. Quiere decir que la función derivada es 3x al cuadrado. Y así es como se hacen las derivadas por definición. Vamos a hacer, déjenme ver algo acá. Me interesaría ver más bien las notaciones. Los ejercicios los podemos dejar de otra manera. Ahora, para esto existen unas notaciones. Cuando yo hablo de notaciones, me estoy refiriendo a la forma de poder escribir la derivada de una función. Resulta que en forma general nosotros sabemos que y es una función f de x. Si yo la derivo, las notaciones comunes son las siguientes. Y' va a ser y derivado. Se puede escribir como f' de x, la derivada de f. Pero esto, por la notación de Leibniz, se va a escribir así. La derivada de la función y, escriben una rayita y dicen respecto de x. Esto también se puede escribir como la derivada de la función f respecto de x. Pero esto también se puede escribir como la derivada de la función f de x respecto de x. Ustedes dirán, ¿hay más notaciones? Sí, pero estas son las que más me interesan. Más adelante, en el cálculo 3, ustedes van a ver la notación que se escribe con la d de derivada mayúscula. Y dice, derivada de la función x. Y esa tiene otra notación similar que dice, la derivada subíndice x de la función f. Esto lo que quiere decir es que esta función la estoy derivando con respecto a x. Quiere decir que los símbolos, tanto d como d derivada de y respecto de x, se llaman operadores de derivación. ¿Ok? Son operadores de derivación. Y también se pueden evaluar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es f' evaluado en a, y eso es lo mismo que la derivada de y respecto de x evaluado en x igual a a. Pero esto también se puede escribir como la derivada de y respecto de x, y en vez de escribir la rayita de valor absoluto, escribo el corchete. Y aquí en la partecita baja del corchete digo x igual a a. Vamos con una definición de derivable que me hace falta. Esa función de diferenciabilidad o derivable, es de la siguiente manera. Una función f es, y lo voy a escribir en mayúscula, derivable en x igual a si f' evaluado en a existe.
Eso es lo que quiere decir que una función sea derivable. Hay algunos libros que lo llaman diferenciable, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. F es derivable si la derivada de la función en el punto existe. Ahora, F es derivable en un intervalo. Y ustedes dicen, ¿qué tipo de intervalo, profesor? Siempre lo vamos a escribir abierto para este caso. Uno que comience en A y termine en B. Punto y coma. Otro que comience en A y se me vaya más infinito. Punto y coma. Otro que comience en menos infinito y se me vaya a A. Punto y coma. Y otro que vaya de menos infinito hasta infinito, y con esos intervalos es suficiente. Entonces nosotros podemos decir de que esta función es derivable en estos intervalos si es derivable en cada punto del intervalo. ¿Ok? Cuando digo cada punto me refiero también al número. ¿Ok? Entonces ya tenemos bastantes conclusiones acá. Necesitamos otro teorema, porque esos teoremas los vamos a utilizar nosotros la clase que viene para hacer ejercicios. Ese teorema lo que dice es que si la función f es derivable en x igual a a, es decir, en un número, entonces nosotros podemos asegurar de que f, la función, es continua en x igual a a. Y ese es un teorema muy potente que vamos a utilizar a futuro. Al revés no. Si f es derivable, la función es continua. Pero si la función no es continua, no necesariamente es derivable. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? Ah, las derivadas superiores. Tomemos otra hoja y esta es la última parte que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. Lo que se llama las derivadas superiores. En realidad, no se debería decir superiores, sino derivadas de orden. Resulta que si yo tengo la función y igual a f de x y yo la derivo, y' es igual a f' de x. Pero resulta que f' de x también se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Como esto es un operador, yo lo puedo volver a derivar. Entonces, derivando esto, entonces nosotros decimos acá, voy a derivar respecto de x, abro un paréntesis, a la derivada de y respecto de x. Y esto se va a escribir así, fíjense, derivada de la derivada de y, derivada de orden 2 de y, respecto de x, respecto de x, ustedes escriben respecto de x, pero a la final se escribe derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Esto que está aquí en rojo me va a dar a mí el orden de la derivada. Y esto que estoy marcando azul aquí es el número de veces. Profe, no entendí esa parte. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando usted tiene una función que ya la derivó, usted la puede volver a derivar. Entonces, cuando usted la deriva, usted dice, derivada esta, se la voy a aplicar a esta,
y obtengo ya la derivada de orden 2, porque está haciendo dos derivadas. Y abajo se escribe derivada de x, y eso significa que es la derivada de x dos veces. Esto lo que quiere decir es que la derivada, la función y, la voy a derivar dos veces respecto de x. Lo voy a anotar aquí. Representa la segunda derivada de y respecto de x dos veces. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces se escribe otra vez. ¿Qué tal si yo le digo ahora aquí que yo quiero volver a derivar? Entonces usted dice, voy a derivar respecto de x a la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Pero este lo vamos a hacer directo. Derivada de la derivada de orden 2 es derivada de orden 3 de y. Respecto de x una vez, respecto de x dos veces, respecto de x tres veces. Si usted quiere hallar otra vez ahora otra derivada, usted dice, yo voy a derivar respecto de x a la derivada de orden 3 de y respecto de x tres veces. Entonces le queda derivada de la derivada de orden 3, derivada de orden 4 de y. Respecto de x tres veces, respecto de x cuatro veces. ¿Lo entendió? Sí, profe, eso del orden, ¿qué quiere decir? Eso del orden lo que quiere decir es las veces que yo voy a derivar. Por ejemplo, resulta que nosotros acabamos de hacer una función que era x a la 3. Esta función que está aquí, voy a irme un momentico arriba, es esta. Y nosotros le encontramos su derivada, f'. Y cuando le encontramos nos dio esto. Entonces lo voy a escribir acá. Cuando nosotros hicimos esto, nosotros encontramos f' de x. Y era 3x a la 2. Yo me voy a adelantar aquí a algo, pero no importa. Quiere decir que esto que está aquí, yo lo puedo escribir como la derivada de y respecto de x igual a 3x al cuadrado. Si yo quiero volver a derivar, yo tendría que decir, voy a derivar respecto de x a la derivada de y respecto de x. Pero de este lado tengo esto. Entonces ustedes dicen, voy a derivar respecto de x a 3x al cuadrado. ¿Qué indica esto? Tomo otra hoja. Que cuando ustedes calculen aquí derivada aplicada a la derivada de orden 1, ustedes dicen derivada de orden 2, como si sumaran el 1 con el 1 de la variable y. Respecto de x es respecto de x dos veces. Y eso es igual a la derivada respecto de x de 3x al cuadrado. Esta no la hemos hecho, pero esa me da como resultado 6x. Porque para eso hay una fórmula. Y vamos a cerrar el día de hoy con esto para que vean. Si yo sé que f' de x a mí me dio 3x al cuadrado, yo quiero saber cuánto vale esta, que es 6x. Entonces yo vengo y digo, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función f de x evaluada en x más h. Es decir, 0. De la función esta que está aquí evaluada en h. Entonces ustedes dicen 3
Donde está la X la cambian por X más H y lo elevan al cuadrado. Y luego la 3X al cuadrado y lo dividen por H. Se sacan las cuentas y dice límite. Cuando H tiende a 0, línea de fracción, desarrollo esto. Cuadrado del primero por 3. Doble del primero por el segundo por 3. Cuadrado del segundo por 3. Y le resto este que está aquí. Todo dividido por H. Observen que este término y este término se simplifica. Quiere decir que esto me queda el límite, cuando H tiende a 0, de 6XH más 3H cuadrado sobre H. Factorizan y dicen límite, cuando H tiende a 0, de H que multiplica a 6X más 3H. Y todo esto dividido por H. ¿Por qué? Porque H por 6X es 6XH. Y H por H me da H cuadrado. Este simplifica con este. Quiere decir que el límite, cuando H tiende a 0, como aquí no hay H, me queda 6X. Y como aquí hay H, me queda 0. Quiere decir que la derivada segunda de X me dio como resultado a mí este numerito que está aquí, 6X. Ahora observen este y observen este. Ustedes me dirán, profesor, cada vez que nosotros derivemos, ¿tenemos que hacer todo esto? La respuesta es no. Para eso hay unas fórmulas y unas reglas que vamos a hacer la semana que viene. Bueno, vamos a darlo por hoy hasta acá, jóvenes.